campeonatos de Europa, conseguidos en 2008 en Macedonia y en 2014 en Hungría, el bronce que se logró en el Campeonato del Mundo en Brasil en 2011, en 2009 habían llegado ya a semifinales en China, y un bronce olímpico en 2012 en los Juegos de Londres. Es vizcaíno, es de Bilbao, tiene 57 años y es licenciado en Educación Física. Tal vez por ello pues, le guste llevar personalmente la preparación de sus equipos. Está considerado un gran maestro de la defensa y por eso no creo que sea de extrañar que hoy nos venga a hablar en esta ponencia de la táctica y la estrategia individual defensiva. Adelante, Jorge. Vale, pues nada, buenas tardes. Muchas gracias, Ángel, por la presentación. Has hecho un recorrido bastante extenso, ya remontándote al siglo pasado, cuando todavía estaba jugando. Efectivamente, sí que fui portero. Como todo portero, pues siempre con esa dosis de locura, y esa locura pues me ha llevado un poco a dedicarme a este deporte maravilloso que a todos nos apasiona y que nos tiene en esta época tan difícil y tan traumática, pues enganchados a todos a la pantalla, que seguramente pues estamos empapándonos de conocimiento en los últimos 2 o 3 meses, porque están lloviendo cantidad de charlas y cantidad de ponencias que, bueno, pues nos lleva un poco a adaptarnos a esta circunstancia de confinamiento que hemos tenido tan dura y que, bueno, nos ha ayudado en muchas de las cosas a actualizarnos, a ver nuevas tendencias del juego, a recordar, creo que muchos de los aspectos de nuestro deporte, y que ahora yo creo que lo importante es que cuando tengamos la opción poderlo poner en práctica, porque aunque estamos adaptándonos y estamos en un mundo un poco digital, no nos tenemos que olvidar que esto es un deporte que se juega en la pista, que no se juega en la PlayStation y se juega con un mando a distancia, sino que hay que interactuar con los jugadores, y como entrenadores tenemos que entender de muchas facetas del juego. Bueno, juego un poco en casa porque creo que de los ponentes que estamos aquí soy vizcaíno, y entonces estoy trabajando hoy para la Federación Vizcaína, y he visto que había muchos conocidos dentro de la participación de espectadores. Espero que todos estén bien y que bueno, pues que conozcan un poco algunas de las ideas que estoy intentando plasmar, y sobre todo pues cómo van un poco las tendencias en el juego, ¿no? Creo que lo que voy a exponer pues no es una cosa revolucionaria, pero es un poco ordenar algunas ideas, y también pues con la ayuda de algunas presentaciones, algunas imágenes que vamos a ver de Manolo Laguna, que creo que es un maestro de técnica táctica individual, con ayuda también de vídeos de José Luis López Becerra, que siempre me ayuda mucho con este aspecto de los vídeos, y así un poco complementar lo que voy a presentar hoy. Bueno, pues una vez hecha la introducción y agradeciendo que la Federación Vizcaína pues siga contando conmigo para este tipo de formación, y lamentando que no lo podemos haber hecho en directo porque siempre es mucho más llevadero, pues os expongo un poco lo que voy a trabajar. Bueno, hablamos un poco de la táctica y estrategia defensiva. Bueno, pongo lo de estrategia porque yo creo que vamos a entender que lo que quiero es que interactuemos. El concepto de la defensa tiene que ser un poco de interactuar con el oponente. Y me voy a esta primera diapositiva, que seguramente algunas veces habéis podido ver en fotos, esa imagen de la derecha, sobre todo fundamentalmente, y todo viene a raíz de que estando hablando con jugadoras, en este caso con algunas jugadoras brasileñas, y que yo les veía en ciertos momentos que estaban actuando en defensa, hacían muchísimas faltas y sin venir a cuento, y sin tener ninguna necesidad de hacer faltas en defensa, pues hablaba con ellas y les preguntaba, a ver, pero ¿por qué hacéis tanta falta? ¿Qué necesidades en defensa tenéis para hacer esas faltas
si lo que estáis dando es una ventaja a la jugadora atacante y estáis desgastando sin necesidad, ¿no? Y bueno, pues un poco el título que pone aquí. A menudo los entrenadores chocamos con el concepto de los jugadores o las jugadoras tienen de ser un buen defensor, ¿no? Y bueno, un poco en esa línea de que tendemos, o yo entiendo que un defensor tiene que tener una dosis de agresividad, tiene que haber contacto, porque lógicamente nuestro deporte es un deporte de contacto, pero tenemos que entenderlo, ¿no? Por dónde tiene que ver, ¿no? Por dónde tiene que ir. Vemos la imagen de la izquierda, en la cual creo que un concepto defensivo de lo que tiene que ser el balonmano, del contacto, del control, de la agresividad bien dirigida, y una imagen de la derecha que ya solo viendo las caras de las dos defensoras, en este caso serbias, pues muestran mucho de dónde está la dureza y la agresividad, que entiendo que está de una forma desmedida y que entiendo que no tiene que ser lo que como entrenadores tenemos que encauzar, ¿no? Tenemos que ir en la línea de ser buenas defensoras en otros conceptos, ¿no? Siempre contando con que la agresividad tiene que aparecer, yo creo que de forma importante en nuestro juego, pero de una agresividad controlada. Bueno, pues una vez dicho esto, nos vamos a la siguiente diapositiva y pongo una serie de imágenes que entiendo que muchas veces los entrenadores pues pensamos que esto es entrenar bien y por lo menos los jugadores muchas veces entienden este concepto, en ser excesivamente duros y que siempre el atacante tiene que finalizar con una situación en la que acabe en el suelo o acabe en situación de llevar un contacto excesivamente descontrolado. Vimos este partido, es el último campeonato de Europa y bastantes imágenes de este primer tiempo en el cual a mí me recordaba pues hace muchos años cómo se defendía, cuál era el concepto defensivo, de dureza, de choque, pero ya desmedido, ¿no? El que en todas las acciones llegásemos a situaciones de peligro del jugador atacante y de un descontrol desmedido. Y muchas de las veces, hablando con jugadores, pues te dicen que, bueno, pues que hay que golpear, hay que ser muy duro con el atacante, hay que ser violento, y eso es muchas veces el concepto que tienen los jugadores, ¿no? Y a veces les preguntas, ¿y qué entiendes tú por defender bien? Y dicen, bueno, pues dar muchas hostias, y te lo sueltan así claramente y llanamente, y creo que como entrenadores nuestra labor tiene que ser encauzar un poco y enseñar los conceptos defensivos dentro de la agresividad y lo que permite nuestro deporte, por ser un deporte de contacto, pero que no tiene que venir a cuento pues, situaciones excesivamente descontroladas. Bueno, aquí he puesto una serie de imágenes y, por un lado, el concepto de que muchos piensan en la dureza como una de las armas defensivas, cuando creo que no está controlado. Por otro lado, y viendo por dónde está yendo el balonmano de la dificultad que tiene el arbitrar, también muchos jugadores, o entiendo que bastantes jugadores, lo que intentan es provocar o bien a los atacantes, provocar a los árbitros, generar situaciones de confusión que al final lo que hacen es que en vez de defender, intentar engañar, intentar ser actores y ser provocadores. Y esto desde la dirección arbitral cada vez está siendo más controlado y está siendo mucho más controlado, ¿no? Bueno, vemos aquí cómo el jugador, en este caso el catarí, cómo provoca ahí esa situación de tirarse para atrás. Esto a mí me recuerda cómo en vez de defender correctamente lo que están intentando es dificultar la labor arbitral,
engañando. Y esto me recuerda a que ya hace algún tiempo yo veía también lo que pasaba en el fútbol y cómo se entrenaba, cómo entrenaban estas situaciones, ¿no? Cómo los equipos ya entrenaban estas situaciones. Y esto me está dando a entender que hay equipos que están entrenando estas situaciones de provocación, de intentar engañar a los árbitros. Os vais a fijar un poco, ¿no? Voy a poner la repetición. Si os fijáis lo que va a pasar aquí en la derecha, ¿no? Lo que va a pasar aquí en la derecha, con ese jugador que está en defensa, ¿no? Si ya de por sí es un deporte de contacto y la dificultad que tiene para el arbitraje, pues como todavía estamos, pues está intentando dificultar mucho más las labores arbitrales y provocar mucho más a los atacantes. Bueno, entonces, por otro lado, ¿cómo son las tendencias de la Federación Internacional? Estamos viendo que el reglamento tiene ya cada vez una línea un poco más clara de tendencias en cuanto a que la violencia se reduzca. Ya desde hace tiempo lo que se está pensando es en reducir todas las acciones muy violentas, recordar un poco pues las de utilizar los codos por parte de los pivotes, utilizar los contactos cuando un jugador está en el aire, y eso cada vez desde el estamento arbitral se tiene cada vez más claro, ¿no? El que no haya situaciones de violencia. Y sobre todo también un poco trasladado a la formación, ¿no? Pensando en la formación, si vosotros entrenáis niños, entrenáis jugadores que se inician y los padres ven que están viendo un deporte en el cual hay excesiva violencia, hay excesiva sangre, ¿no? Que en muchos momentos vemos sangre, que puede haber en un momento dado una situación traumática, puede haber un golpe, pero que no sea en el camino de una violencia excesiva, pues lógicamente los padres van a ser los primeros en intentar que sus hijos no hagan balonmano, ¿no? Porque estamos metiéndoles o intentando que jueguen a un deporte que no tiene todo el fair play, ¿no? Por otro lado, también vemos el aspecto de evitar las provocaciones, ¿no? Estamos viendo como los árbitros cada vez están mucho más alerta, incluso pues ya hay jugadores que están ya fichados y que sabemos que tienen mucha tendencia a hacer este tipo de situaciones, y cada vez esto se está permitiendo menos y se está en un primer momento igual advirtiendo y luego ya directamente excluyendo e incluso descalificando. Y lo que se está un poco promulgando es la salud de los jugadores, ¿no? Vemos que igual tendencias arbitrales que antiguamente pues podían ser incluso pues falta en ataque, ¿no? Como la salida del portero y chocar con un jugador, o las situaciones que se dan en las zonas exteriores de los extremos con desequilibrio, que le tocan un pie, le desequilibran en el aire o incluso alargan el paso para que el jugador quede zancadillado, pues eso está cada vez más penalizado, ¿no? Entonces está un poco prevaleciendo en la salud de los jugadores. Entonces eso nos está dando pistas de por dónde podemos un poco tender a defender, ¿no? ¿Cuál tiene que ser un poco la tendencia defensiva o qué tenemos que ajustar en nuestros jugadores a nivel de técnico, táctico, individual para mejorar en nuestro nivel defensivo? Aprovechando que tenemos en España pues el gran maestro Manolo Laguna y sacando esta diapositiva, pues yo lo que hago aquí es presentar un poco lo que él habla en muchas charlas y muchos cursos que él imparte, cómo sería el defensor ideal, ¿no? Y el defensor ideal, pues podemos entender que es aquel que nunca es superado por su oponente directo, tanto con balón o como sin balón, que ayuda a sus compañeros, que es capaz de ayudar a sus compañeros. Luego podemos pensar que algunos son excesivamente generosos y ayudan demasiado y al final provocan un desequilibrio defensivo, pero las ayudas a los compañeros, que son capaces de
de interceptar balones que pasen por su zona, lo que llama él interceptaciones estáticas. También el que sea capaz de interceptar balones que salgan por fuera de su zona, también como otra opción. Y por último, que todo este tipo de desplazamientos y todo este tipo de movimientos provoca disuasión frente al oponente y frente al balón, aumentando su zona de influencia. Y todo esto hecho de una forma simultánea, es decir, no solo hacer uno o dos aspectos, sino si estamos hablando de alguien que es ideal, pues si queremos buscar a alguien ideal, pues sería un poco esa idea, ¿no? Entonces no es solo marcar, sino es hacer muchas más actividades. Es importante, yo creo, que tengamos eso claro para intentar un poco progresar en nuestros jugadores. Bueno, pues una vez dicho esto, podríamos decir que el marcaje es una situación en la cual podemos trabajar de una forma más activa o más reactiva, ¿no? Y es una cualidad o una actividad adaptativa, que siempre nos tenemos que adaptar un poco a las circunstancias del juego. No siempre vamos a defender igual. Bueno, esta estructura que os marco aquí es un poco la actuación de técnica táctica individual, un poco separándola por diferentes criterios, ¿no? El balón viene a mi zona o sector, es decir, antes de que venga el balón a mi zona o sector, cuando el balón pueda estar en mi zona, es decir, el oponente esté con balón, o cuando el balón salga de mi zona. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que podríamos trabajar? Siempre como claves el poder jugar actuando y entendiendo el juego, cuando el balón esté fuera de mi zona. Cuando está en mi zona, cómo tengo que actuar con la lucha técnica de posición básica, y cuando salga de mi zona, mantener una disciplina y perseverancia. Concretando un poco, cuando el balón está fuera de mi zona, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues un poco dificultar los espacios, ¿no? El no abrir pasillos por donde se pueda penetrar. Dificultar pases, todos los pases que puedan llegar a mi oponente directo. El interceptar esos pases. Alterar el ritmo, el que yo pueda, trabajo de disuasión, trabajo de intención de interceptación, va a hacer que el ritmo del ataque pueda descender y eso pueda facilitar que mi actuación defensiva sea mucho más equilibrada. Provocar errores, lo veíamos ahora, todo ese trabajo de fluctuar puede hacer provocar errores, y lógicamente prepararse para el 1 contra 1 si el balón llega a mi oponente directo. Es muy importante tener una situación de equilibrio, una situación que me permita poder reaccionar de forma efectiva. Cuando el balón llega a mi zona, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues lógicamente el defender 1 contra 1 contra el oponente directo, el cerrar esas posibles trayectorias, sacarlo fuera de mi zona, puede ser una opción, sacamos fuera de mi zona, vamos a poder generar una situación de más superioridad numérica defensiva. Lógicamente robar el balón, si lo bota o si lo pone muy a la proximidad para poderlo interceptar robándoselo, y evitando y dificultando lanzamientos. Creo que ese va a ser un poco el trabajo en mi zona cuando mi oponente tiene balón. En resumen, la técnica de la posición básica para que todo esto se haga desde una lucha interactiva con equilibrio, que tengamos cierta ventaja. ¿Y qué hacer cuando el balón sale de mi zona? Pues encadenar acciones, es decir, clasificar rápidamente que si el balón sale de mi zona, si yo tengo que ir a una ayuda, si tengo que estar más equilibrado, si hay una situación que tengo que ir rápidamente a amortizar, el poderla amortizar porque hay una situación inminente de peligro. Lógicamente también voy a tener que cooperar ante mi compañero, mi puesto colindante, compactar, entendiendo el sistema, que siempre en sistemas defensivos que sean los más compactos posibles, que sean los más difíciles de poder superar donde está el balón, y fundamentalmente generar un poco el sistema. El sistema desde una
idea de disciplina y de perseverancia, mantener la perseverancia cuando el balón está fuera de mi zona, porque muchas veces ocurre que el balón sale fuera de mi zona y pierdo esa concentración y pierdo esa disciplina táctica que hace que un sistema defensivo funcione de forma correcta. Bueno, pues una vez dicho eso, vamos a adaptarnos a los 4 elementos que tiene el marcaje. La situación, donde me sitúo, la distancia a la que voy a estar en función del oponente, la orientación me la va a dar donde esté el balón y sin perder de vista mi oponente directo, y el gesto o la posición básica que yo voy a ir adoptando. Y estos 4 elementos van a variar constantemente, de tal manera que en función de las circunstancias voy a tener que ir ajustando para poder realizar un buen trabajo defensivo. Bueno, en cuanto al gesto, en la posición de base, tenemos que entender que va a haber una situación de intervención inmediata y otra que llamamos posición económica, cuando el peligro no está próximo. Tenemos que entender que hay que ser eficientes y economizar muchas veces las situaciones del desgaste que estamos haciendo durante el juego y ser suficientemente inteligentes para no hacer un trabajo defensivo muy agresivo cuando no hay una situación de peligro o cuando el equipo que está atacando no tiene intención de atacar, pero que sí que me permita el poder en un momento dado reaccionar rápidamente si el peligro empieza a cambiar y es más importante. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces vemos que un equipo se sitúa en defensa, el otro equipo todavía no ha sacado del centro del campo y los jugadores están ya en defensa, ¡vamos, wow! Es con exceso de adrenalina y están, yo creo que, gastando mucha energía cuando verdaderamente el equipo atacante todavía no ha tenido ni intención de atacar. Bueno, pues un poco eso. Entonces aquí os pongo una imagen de un poco cuál sería esa idea, ¿no? ¿Cuáles son las posiciones económicas? ¿No? Pues vemos aquí, marco a 2 jugadoras, marco a la jugadora central defensiva, una de las jugadoras centrales defensivas, como cuando está en movimiento del balón. El movimiento del balón está relativamente lejos, no hay intención de atacar. Como en la jugadora exterior también está sin perder de vista a su oponente, cómo está girando un poco la cabeza y sin perder de vista a su oponente y orientada hacia el balón, entonces está teniendo una situación, una posición de base económica que les puede permitir reaccionar en caso de que el ataque empiece a ser... Espera, ¿oís una voz? ¿Alguien? Ah, no, perdonad. Sigo. Vale, entonces... Sigue, Jorge. Entonces vemos que partiendo de una situación que digamos económica, de ahorrar energía, como cuando el equipo atacante ya comienza a hacer el ataque ya decisivo, cómo cambia un poco la actitud de la defensa. Y la defensa ya tiene que ponerse en más posiciones de base, interactuar mucho más con los brazos, una de las ideas que para mí es muy importante. Nos va a dar muchas veces el éxito, el poder llegar bien de piernas, pero no nos garantiza el éxito si no acabamos bien de brazos. Entonces, el que los desplazamientos ya se han vuelto mucho más rápidos, más activos, las posiciones van siendo posiciones ya más de activarse, pero lo importante es que ya estamos actuando de una forma mucho más intencionada a nivel defensivo y en este caso recuperamos un balón pensando en que hemos trabajado desde una situación más económica a una situación más agresiva o más activa, ¿no? Pensamos que sobre todo fundamentalmente lo importante es que muchas veces los ataques tienen el peligro cuando se dan 3-4 pases. Hay muchos pases que son de preparación y que no tienen tanta intención de ser peligrosos. Bueno, aquí pongo simplemente una
diapositiva, pues que es simplemente del tema de ejecución, que hay muchas cosas escritas, de lo que podría ser una posición básica defensiva, de las piernas asimétricas, la posición de los brazos también asimétricos, intención de atacar con una mano el cuerpo del jugador, con otra mano el brazo ejecutor, una situación equilibrada. Entiendo que es un poco lo que buscamos a nivel de posición de base normalizada, o posiciones de base ante situación de lanzamiento, como tenemos que reaccionar e intentar actuar con una idea más o menos parecida. Igual no estaría del todo correcto porque aquí llega con las piernas cruzadas, no sería la situación más equilibrada, pero es una situación de emergencia, y cuando hay situaciones de emergencia lo que tenemos que intentar es ayudar a nuestros porteros. Si no llegamos al contacto, por lo menos ayudar a nuestros porteros. La importancia que tienen las piernas, el equilibrio y la actividad de brazos. Bueno, pues seguimos un poco con esa idea, y a partir de ahí un poco cuáles serían otras de las ideas en cuanto a situaciones de brazos. Fijaros en la actividad de brazos ante jugadoras con lanzamiento y jugadoras con pivote. Jugadora que está a distancia, el marcaje al pivote, la actividad de brazos. Muchas veces estamos excesivamente agarrando al pivote con las posiciones de los brazos muy bajas, y la posición de base en principio tiene que ser el control, pero también los brazos para impedir el lanzamiento. Y en este caso creo que una buena acción de blocaje y colaboración con la portera a partir de una posición de base anticipada. No esperar a que se produzca el lanzamiento para subir los brazos, sino ya empezar con los brazos un poco altos y a partir de ahí poder interactuar con la lanzadora. Bueno, insisto con el trabajo de los brazos. La importancia que tienen los desplazamientos, pero los brazos para poder dificultar mucho más las acciones defensivas. Y ponemos aquí una imagen de una jugadora que esto lo hace maravillosamente, que es Sandy Barbosa, que cómo es capaz de robar ese balón interpretando el bote de la jugadora con balón, el posicionamiento y la actividad de brazos. El posicionamiento es importante, pero la actividad de brazos es determinante. Porque veis ahí la imagen, cómo ella hace ese trabajo, hay un cambio de oponente y la actividad de brazos para poder robar ese balón. Lo que llamamos un poco la velocidad gestual, ¿no? Interesante que no nos olvidemos no solo del trabajo de piernas, sino del trabajo de brazos. Como veíamos antes en el blocaje, en otra idea en cuanto al también el trabajo de intentar robar los balones en bote. Y luego, los brazos. Insisto con los brazos para poder ser efectivo. Y los brazos no siempre tienen que tener la misma posición y tienen que entender el juego. Yo creo que eso también muchas veces a nuestros jugadores no les podemos enseñar de forma mecánica, sino que les tenemos que enseñar a ser adaptativos. Y entender el juego son situaciones en las cuales veamos cuál es la intención que tiene la jugadora. Y vemos aquí una acción de una jugadora que va al 1 contra 1, que no se orienta a portería, que está defendida correctamente, y cómo el trabajo de brazos por parte de la defensora coreana para interceptar ese balón. Hablábamos antes, os comentaba antes, ¿qué ocurre muchas veces? Que ante esta situación esta jugadora viene una ayuda excesiva y llega ese balón ahí. Entonces, el interpretar el juego y el trabajo de brazos. Esta jugadora, con esa orientación, con ese armado de brazo, está dando mucha información. Va a pasar aquí o como mucho va a pasar al otro lado. Entonces, esa información hay que saberla interpretar.
Y en este caso sufrimos una interceptación, ¿no?, y un robo de balón. Y las defensas tenemos que intentar no solo ser conservadores de no encajar gol, sino buscar la recuperación del balón. Y el trabajo de brazos es fundamental para poderlo hacer de forma efectiva. Bueno, otra idea que la realiza aquí España perfectamente, y fijaros, sobre todo luego en la repetición se va a ver muchísimo mejor, y hablábamos de las situaciones adaptativas y el leer el juego. Situación 2 contra 2. ¿Cómo va este jugador? ¿Qué intención tiene? ¿Qué armado tiene? Con esa situación corporal, con esa información que le está dando al defensor, hay muy pocas posibilidades de que pueda hacer otra cosa que sea pasar. Podría igual continuar la acción, pero lo está dando mucha información del bote. Y fijaros cómo Viral Morros, entendiendo esa situación, ya está posicionando las manos. Si nosotros nos guiamos por posiciones básicas defensivas, podríamos decir, ¿no?, pues el jugador tiene que ir con un brazo a su brazo ejecutor y con otra mano al cuerpo del atacante. No, tenemos que adaptarnos, y en este caso, cómo interpreta bien la situación y intercepta ese pase perfectamente. Bueno, entonces, las posiciones de base, importantísimo el trabajo de piernas, sin olvidarnos de las adaptaciones a nivel de brazos. En cuanto al marcaje, la distancia, ¿cómo tenemos que actuar con el oponente? Lógicamente, cuando estamos con un oponente directo que no tiene el balón, que no tiene peligro, nuestro marcaje pues tiene que ser un poco visual, ¿no?, el contacto visual en cuanto al marcaje. ¿Qué ocurre cuando el oponente recibe el balón? Pues entonces ya tengo que interactuar acosando un poco más o variando en función del dibujo defensivo que tengamos o de la intención que tenga ese atacante. Aquí igual excesivamente precipitado ahí el subir, pero si la situación la pusiésemos como más en proximidad, como el marcaje tiene que variar un poco su posición. Entonces yo creo que una de las cosas importantes en cuanto al marcaje es el que los defensores lleven un poco más de iniciativa, que sean más activos que reactivos, que tengan que hacerle pensar al atacante. Sabemos que hay muchos jugadores que juegan muy bien mecánicamente cuando tienen la distancia, pero cuando se les cambia la distancia y ya tienen que pensar un poco o tienen que ajustar sus movimientos, cometen muchos errores o ya no tienen esa iniciativa o pierden esa iniciativa. Entonces pongo aquí un ejemplo de cambiar la distancia. Creo que muchos de vosotros lo sabéis, pero como en este caso la jugadora brasileña, como ante una jugadora que tiene intención de atacar, empezar el ataque o iniciar el ataque en 1 contra 1, con bote, en el momento que ha hecho el bote, le cambia la distancia. Y esa iniciativa, que seguramente ella tenía de fijar bien la atención, de generar juego a partir de un 1 contra 1, ya le queda un poco superada y pierde frescura y pierde opciones de tener una buena decisión. O esta otra situación, con otro dibujo defensivo. Y vamos a ver a Gedeón en el centro de la defensa, cómo tiene una intención y se vuelve para atrás y roba el balón. Esa primera acción que entendemos o podemos entender que la intención de los rusos ahí es jugar una situación 2 contra 2, con una posición de partida de 2 contra 2, en el momento que se le cambia, este jugador ya pierde un poco la iniciativa y provocan ese error de forma muy significativa. Entonces, el ir cambiando esa iniciación yo creo que es fundamental en cuanto a que los defensores lleven cierta iniciativa.
Bueno, otra idea que creo que es interesante y que yo insisto mucho y a veces igual hasta de forma pesada. Y hablo mucho del punto fuerte y del punto débil, ¿no? Cuando no estamos con jugadores igual del mayor nivel, hay una tendencia predominante a atacar muy claramente al punto fuerte o tener mucha más tendencia al punto fuerte y además con mucho más peligro que cuando salen al punto débil. Entonces, el cambiar la distancia y el provocar que salga al punto fuerte, yo creo que es una idea interesante para llevar la iniciativa. Esto no es matemáticas, pero sí que podemos pensar que es una forma de romper la iniciativa del atacante en cuanto a la técnica y táctica individual. Y como bien vemos a una chica que muchos de aquí conocéis bastante bien, cómo provoca esa acción con gran éxito, cambiando la distancia, como una posición de partida que es más baja, en el momento que la ataca, profundiza más y le marca el punto fuerte y provoca una falta en ataque. Creo que es interesante en cuanto a crear jugadores inteligentes tácticamente e inteligentes defensivamente. Bueno, en cuanto a la situación, un poco algunas ideas en cuanto a la situación defensiva. ¿Dónde nos tenemos que situar en defensa? Podemos entender dos situaciones, como marca un poco Manolo Laguna, una situación más en el marcaje en línea de tiro, frente a mi oponente directo, estar muy situado muy enfrente, o una situación más en línea de pase. Aquí igual sale excesivamente ese desplazamiento, igual sale excesivamente, igual tendría que estar un poco más cerca del pasador, pero es un poco la idea de las dos diferentes posibilidades de situarse a nivel de marcaje. En línea de tiro, más enfrente del oponente, o en línea de pase, ante el posible pase, como veíamos, como hablaba antes, posibilidad de poder interceptar el balón. Entonces, esas dos opciones, teniendo en cuenta que ante oponente con balón, normalmente siempre vamos a tener la opción de defender en línea de tiro. En línea de tiro. Y generar una situación de influencia en ese triángulo defensivo. El poder tener cierta influencia en toda esa zona, para poder ayudar, para poder interceptar o para poder en un momento dado equilibrarme ante la recepción de mi oponente directo. Esas son un poco las ideas. Lo que os hablaba antes de cuando el balón está fuera de mi zona o cuando el balón llega a mi zona. Bueno, entregante con balón en zona eficaz en línea de tiro. Bueno, y aquí os pongo algún ejemplo que vemos en acción de defensiva en el centro de Brasil, como ante una situación de 1 contra 1, esta jugadora está situada de tal forma que pueda en un momento dado ayudar, en un momento dado interceptar o en un momento dado, si se produce el pase y no puede interceptar el balón, poder situarse en zona de equilibrio. Entonces, el ajustar las distancias para poder intervenir en todos los planos, en el plano de ayuda, en la idea de interceptación o en la idea del 1 contra 1. Bueno, creo que es interesante el que nuestros jugadores entiendan dónde se tienen que situar, porque algunas veces vemos jugadores que son excesivamente colaboradores y ayudan demasiado, y otros que lo que hacen es ser excesivamente individualistas. Bueno, aquí tenemos otra idea que aquí parece que no pasa nada, pero me parece muy interesante. Y un poco con respecto a lo que antes estaba hablando del reglamento. Y
ocurre muy a menudo. Ante esta situación, y vemos, yo creo que en repetidas ocasiones, que ante esta situación la jugadora que va a cerrar en defensa lo que hace es llegar a un contacto lateral, desequilibrar a la lanzadora con 2 minutos y además seguramente pues cabrear un poco a la portera porque no le deja la opción de poder parar una situación que seguramente sea mucho más ventajosa para la portera que para la lanzadora, ¿no? Porque va en carrera, que luego que si no tiene que lanzarle un penalti que tiene menos opciones de poder parar. Entonces, yo creo que es interesante un poco la situación, cómo se sitúa esta jugadora. Ante una situación en la cual ya no llego a defender correctamente, lo que no hago es una situación de 2 minutos, sino que lo que hago es ayudar a mi portera, ¿no? Y ayuda a mi portera evitando que esa jugadora consiga más perpendicularidad a portería y tenga mucho más limitado el lanzamiento al ángulo largo. Entonces, en cuanto a la situación, también interesante esa opción. Y también hablando del tema de la situación, otra idea de qué pasa con el punto fuerte o el punto débil. Jugador que va en carrera. Si vosotros hicieseis un análisis de situaciones en carrera en las cuales un jugador va al 1 contra 1, veríamos que en muchos de los casos van a salir al punto fuerte. La dificultad que tienen en utilizar la mano izquierda, también lo comentaba Jota, me parece, en la primera charla, y la poca perpendicularidad que muchos jugadores tienen cuando salen al punto débil. Entonces, la lectura, el entendimiento de las situaciones tácticas por parte de los defensores ante un jugador que viene en carrera, luego podemos entender si puede ser falta en ataque o bueno, si está posicionado perfectamente. Yo entiendo que sí, pero podríamos tener ahí esa pequeña duda o si lo exagera un poquito, pero el jugar un poco con la situación, priorizando e intentar interactuar con el atacante. El atacante tiene esa iniciativa, pues voy a intentar romperle esa iniciativa. Si yo me sitúo excesivamente frontal a él, va a poder salir al punto fuerte y al punto débil, y así de esta forma yo le rompo la iniciativa. Bueno, pues otro concepto en cuanto a la situación. Y por último, quería poner esta imagen porque aquí vemos las dos cosas. Cuando va rápido, cómo se va a punto fuerte, y cuando no va tan rápido, cómo ya podemos entender de la calidad de una jugadora o de la otra jugadora, pero el saber un poco entender la velocidad a la que juegan los atacantes. Cuando un jugador va muy rápido, o cuando en este caso una jugadora va muy rápido, la tendencia es a ir a punto fuerte. Cuando un jugador no va tan rápido, ya entonces puede cambiar el ritmo y salir más claramente a los dos lados, independientemente de que tenga unos recursos técnico-tácticos como tiene esta jugadora de muy buen nivel, ¿no? Pero yo creo que si viésemos en muchas acciones sería como bastante repetitivo, y sobre todo cuando podemos entender que los jugadores pues son de un nivel medio, no un nivel de top, que no hay tantos jugadores top que puedan salir tan fácilmente hacia el fuerte como hacia el débil. En cuanto a la orientación, bueno, pues pensamos que la orientación nos la va a marcar un poco la bisectriz, ¿no? Lo veíamos antes en cuanto a cómo teníamos que estar situado, pero en resumiendo sería que tuviésemos un buen campo visual. Creo que tenemos que siempre tener claro el campo visual con respecto al oponente directo y al balón, como un concepto claro de la orientación.
que nos dé cierta facilidad para interceptar el balón, siempre que haya intención por parte del ataque, y para poder ayudar, lo que veíamos antes en la situación defensiva. Y, lógicamente, cuando va moviéndose el balón, toda esta orientación va a ser alterada. Pongo algún ejemplo. La interpretación del juego. Y crear jugadoras inteligentes, jugadoras que entiendan el juego. A mí me ha costado, con muchas de las jugadoras, entender esto. Esta lo entiende perfectamente. Esa jugadora que va con una trayectoria paralela a portería, que no tiene intención de ir a gol, que la única opción que tiene es seguir en esa trayectoria, hay que saber leer el juego y orientarse para cortarle esa trayectoria y, en este caso, provocar la falta en ataque o romperle en la continuidad de esa acción. Bueno, pues yo creo que esto es difícil para las jugadoras que tienen mucha tendencia a ir al contacto, a ir al choque, y esto creo que es lo que tenemos que enseñar desde la base, que interpreten el juego y que lean las trayectorias para orientarse perfectamente. O, en esta otra idea, como vemos aquí, como Lara en el centro, marca perfectamente esa trayectoria. Lee el cruce y fijaros cómo se orienta, no va al choque con ella, sino que se sitúa delante y le hace cambiar la trayectoria. Luego podemos pensar si hubiese podido ser falta en ataque, pero ya les han roto la iniciativa. La orientación, leyendo el juego, entender lo que sucede en el juego. Bueno, y por último, así como ya situaciones especiales, hablar un poco de las zonas exteriores. Estoy también recopilando bastante información porque mi intención es también preparar alguna charla sobre este tema, porque una de las cosas que últimamente a mí me genera pues bastante inquietud es las jugadoras que defienden en zonas exteriores. Hay una tendencia muy habitual a que descanse la jugadora, que una jugadora en esa posición sea la que no defiende tan bien, y creo que tienen que asumir una responsabilidad importante en cuanto a que muchas de las situaciones que se ganan en un lado se finalizan por esa zona y tienen que asumir la defensa 1 contra 2. La importancia que tiene la actividad de brazos para interpretar el poder interceptar balones o poder generar situaciones de dudas, y la orientación. Entonces pongo algún ejemplo para que entendamos lo que pasa en las zonas exteriores. Esto es muy habitual. Las defensas se hacen fuertes y compactas en zona central, y muchas veces por donde se ganan las acciones es en la continuidad hacia afuera. Entonces, tener aquí jugadoras que lo hagan bien, que sean capaces de retardar la ventaja, que sean capaces de interceptar, que analicen bien la situación ofensiva, si tiene éxito o va orientándose a portería, a la lateral. Esto es muy importante. Y el poder situarse y actuar con los brazos. Veis cómo la situación defensiva de la jugadora es subiendo un poco, posición asimétrica de piernas, brazo que va a la interceptación lleva por delante para tener esa ventaja espacial y poder interceptar el balón. ¿Qué ocurre muchas veces? Que la jugadora, en vez de ir a por el balón, va a por la jugadora. Hace falta en algunos de los casos, pero en otros casos lo que hace es permitir que esa jugadora pase el balón al extremo con muchísima ventaja. Bueno, otras acciones, como vemos aquí, también de España, con defensa 5-1, podemos entender que ante una situación de inferioridad está claro que
van a intentar finalizar por el lado más alejado del cambio, pero es importante analizar dos cosas. Y voy a parar la imagen para que veamos lo que os digo de la inteligencia de los jugadores. Independientemente de que este jugador esté mal situado, que tendría que estar seguramente en el exterior, cuando un jugador va muy profundo, va siempre, normalmente a mucha velocidad y profundo, va siempre a lo fácil, a pases laterales. La actividad defensiva preparado con asimetría de piernas y los brazos al frente para poder interceptar el balón. No solo nos podemos conformar con la asimetría de piernas, porque si el balón pasa y los brazos no están preparados no lo voy a poder interceptar, sino está también preparado con los brazos por delante, que es una situación muy habitual, que podemos llegar al contacto con el jugador en vez de ir a la interceptación del pase. Bueno, y por último, os pongo esta otra, que es un poco la importancia que tiene este jugador en defensa de interpretar el juego. Vale, compactamos la defensa, cerramos la defensa. En este caso es el Barda el que ataca, el Ki el que defiende, y la idea es compactar la defensa. Este jugador está asumiendo una situación 2 contra 1. Continúa el juego y ve que la defensa está en equilibrio. Ha asumido el 2 contra 1 y rápidamente lo que hace la situación es corregirla. Y va a cerrar más el espacio e intercepta el balón. El trabajo que tiene, la importancia que tiene los defensores exteriores muchas veces en poder amortizar ventajas que se producen en otro lado del campo. Y ahí necesitamos jugadores con mucha actividad, que sepan asumir el 2 contra 1, el 1 contra 2 y que varíen constantemente su orientación, varíen constantemente su posición de base defensiva, tanto de asimetría de piernas como de asimetría de brazos. Bueno, pues hasta ahí creo que justo en el tiempo, más o menos, una hora. Podíamos hablar más cosas, pero creo que la tarde ha sido excesivamente densa y como ya llevo muchos temas de charlas y temas online, creo que cuando nos alargamos demasiado perdemos un poco la concentración y es mejor igual el turno de preguntas o el abrir algún debate para ser más enriquecedor. Bueno, pues Sergio, Ángel, cuando queráis podemos comentar alguna cosa. Yo quiero preguntarte, Jorge, ¿cuál considerarías en chicos que es el defensor ideal y en chicas, obviamente, que eres más tu territorio? En chicos, en cuanto a... Al defensor ideal, porque siempre se ha hablado de que hay especialistas en defensa, siempre se ha hablado de que hay el jugador universal que ataca y defiende, pero evidentemente hay especialistas defensivos y en los 7 ideales de cada campeonato se da un premio al mejor defensor, ¿no? O a la mejor defensora. ¿Cuál sería para ti en chicos ahora mismo, en este momento, el mejor defensor en cuanto a concepto y la mejor defensora? Pero en nombre de... Nombre, sí, un nombre. Sí. Hombre, yo creo que aquí había varias imágenes de... hemos visto yo creo que a Vidal Morros, que es un jugador que ha asumido ese trabajo defensivo... Perdón. Que ha asumido un rol defensivo increíble y que es un gran especialista, que es capaz de defender en 6-0, en 5-1 con muchísima eficacia, ¿no? Bueno, también tenemos otros ejemplos de jugadores extranjeros, ¿no? Como veíamos que era Karabatic. A mí un jugador que me encanta también defensivamente es Thiagus Petrus, que ha entendido muy bien el concepto de la lectura del juego, que no es un jugador
excesivamente contundente, lógicamente lo es cuando tiene que serlo, pero sobre todo tiene muy buena lectura del juego, se orienta muy bien, corta muchas trayectorias y creo que es un jugador con muchos recursos defensivos. A nivel femenino, pues yo creo que de lo que he vivido yo más cercano, pues hemos tenido jugadoras en España, como en su momento pues era Verónica Cuadrado o Bego Fernández, que eran dos grandísimas defensoras. Una jugadora también que en su momento pues igual no se le daba tanto valor y que para mí era fundamental, como era Andrea Barnó. Ahora mismo yo creo que también pues España tiene una fortaleza importante con Lara y con Sandy, que es otra jugadora diferente. Y luego yo creo que también tenemos que pensar que, por ejemplo, en Brasil tenemos a Eduarda Morín, que también es una grandísima defensora, ¿no? No sé si igual me he extendido demasiado No, de no, nombres, está bien, está bien. pero si mezclamos un poco todo sería el perfecto. Nos preguntan, bueno, pues a través del chat, el rol defensivo es muy poco agradecido en categorías de base. ¿Qué estrategias recomendarías para poderlo facilitar? Sí, exactamente. Mira, es una de las cosas que muchas veces comentamos. Primero hay que reforzar mucho las acciones. En general siempre tenemos que reforzar cuando las acciones son buenas, ¿no? Pero las acciones positivas yo creo que tendríamos que reforzarlas mucho más y felicitar a nuestros jugadores en las acciones defensivas y no solo premiar las acciones ofensivas. En cuanto a tareas dentro del entrenamiento, creo que es importante que haya situaciones de ataque-defensa en las que planteemos que tienen que hacer un número de ataques y un número de defensas y que salga beneficiado o que se refuerce el premio al equipo que gane. Y entonces, si la defensa ha sido positiva, el poderle premiar. Si la defensa ha conseguido robar balones, dejarles también la opción de poder subir el contraataque. Y desde ese lado del refuerzo positivo y de enlazar situaciones, creo que damos mucho más premio al nivel muchas veces sacrificado que le asumimos a la labor defensiva. Enlazando con eso, pues creo que el que en los entrenamientos hagamos partes de enlazar fases del juego que tengan defensa y contraataque hace que nuestro equipo defensivo también esté mucho más motivado, ¿no? Porque enlaza la situación defensiva con contraataque, que muchas veces es lo que quiere la defensa, el poder tener beneficio de la acción defensiva que han conseguido éxito. También nos preguntan, Jorge, que cuál es la posición ideal del defensor exterior de espaldas a la línea lateral. ¿Es de espaldas a la línea lateral esa posición ideal del defensor exterior? El defensor exterior, claro, cuando el balón está en la otra zona, tiene un problema claro de orientación en cuanto a que normalmente pierde el campo visual de su oponente directo. Si el extremo en ataque está situado en el córner, justo en la esquina, y el balón está, por ejemplo, en la zona lateral y está siguiendo correctamente la acción defensiva, del colectiva, va a tener que estar mirando el balón, pero también va a tener que mantener la atención con su oponente. Yo siempre digo que esas situaciones es muy importante que de vez en cuando esté controlando de reojo, intentando hacer un contacto visual con él, y sobre todo es muy importante que no corra por detrás del defensor que está en el exterior, porque eso es lo que muchas veces genera muchos desequilibrios y muchas dudas. Entonces es importante el control visual y que no le gane la espalda a su oponente directo. Otra pregunta. Dice que en el trabajo de transición ataque-defensa, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían las indicaciones prioritarias a dar al equipo para favorecer el repliegue lo más óptimo posible? Vale, pues damos otra charla y abrimos debate. El repliegue defensivo, hay muchas ideas, ¿no? Y de hecho también otra de las charlas que tengo ahí preparando y que tengo ahí un montón de cortes de vídeo preparados,
es hablando un poco sobre el repliegue defensivo. Hay, yo creo que 3 ideas fundamentales. Una idea que es anticipar cuándo se va a perder el balón. Si se va a perder el balón, si estamos lanzando o vemos que hay una falta en ataque o que el pase no va a llegar al destino, ya empezar a anticiparlo, la anticipación, el intentar replegarnos con disciplina. Yo siempre marco un poco la pauta de intentar correr en línea recta para que en el repliegue defensivo para que haya un equilibrio y que haya una situación compacta en el repliegue defensivo. Y por último, otra de las ideas un poco generales sería replegarnos con intención de recuperar el balón, no solo replegarnos con idea de que no nos metan gol, sino intentar también recuperar el balón. También hay otra pregunta respecto al entrenamiento de base, ¿no? Se habla de entrenamiento integrado como concepto metodológico de enseñanza en nuestro deporte. ¿El trabajo analítico de mejora técnica defensiva y ofensiva va poco a poco perdiendo presencia en los entrenamientos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Con el entrenamiento, además yo creo que lo ha comentado antes Jota, el entrenamiento general, o sea, integrado, el entrenamiento con situaciones globales, está bien, pero no se focalizan tanto los detalles. Vamos a imaginar, yo tengo un jugador que tiene un armado de brazo deficiente. Si yo lo hago desde una situación de entrenamiento integrado, el corregirle ese detalle del armado de brazo es muy complicado. Entonces, en ese apartado yo creo que tendríamos que hacer una parte más analítica. En el aspecto defensivo, pues un poco la misma idea, ¿no? Si yo tengo una jugadora que defensivamente no tiene una posición equilibrada de piernas y estoy haciendo con entrenamiento integrado, va a ser muy difícil que esa posición básica la pueda focalizar y ir más al detalle para corregirlo. Entonces, en detalles que son de ejecución, creo que es muy importante entrenar de forma analítica. Lo ideal y seguramente lo más beneficioso es entrenar de forma integrada, en entrar los conceptos de percepción, toma de decisión y ejecución, pero cuando hay que corregir detalles claramente de ejecución, necesitaríamos ir a situaciones más analíticas que podemos focalizar y tener mucho más detalle en lo que queremos corregir. También nos pregunta que cómo explicarías el concepto de anchura y de profundidad para que las jugadoras adquirieran esa competencia. Bueno, estamos un poco ya enlazando con situaciones de ataque, ¿no? Si hablamos de anchura, profundidad, lo que está claro es que muchas veces hay mucha tendencia a ir hacia el centro, a jugar mucho con trayectorias muy diagonales hacia el centro. Entonces lo que tenemos que intentar es corregir marcando zonas y que cada una tenga su calle por donde pueda atacar, ¿no? Evitar un poco que haya un ataque como un embudo, intentar que las jugadoras respeten un poco su zona y si hay cambio de zona, intentar que la zona donde ataquen pues la sigan manteniendo. Podríamos marcar desde con tiza o con líneas en el campo para intentar respetar esas zonas, para que no sea un juego tan fácil de analizar o tan previsible. ¿Sería beneficioso para esas acciones defensivas de los exteriores el trabajo con multibalón para mantener ese grado de concentración e intensidad durante el ejercicio en los entrenamientos? Bueno, si queremos trabajarlo a nivel de mantener la intensidad y concentración, puede ser una idea, pero yo creo que lo más importante es el entendimiento de la situación táctica, ¿no? Muchas veces yo creo que lo que podemos hacer es marcar las trayectorias que haga el equipo atacante desde una forma más parcial, de situaciones, como hablaba Jota, de situaciones asimétricas, situaciones 2 contra 1 o 3 contra 2, en las cuales los jugadores entiendan
cuál es la intención del jugador que ataca, si verdaderamente tiene intención de ir a gol, cómo está dándole información con la posición corporal, con el armado de brazo. Yo creo que es más importante eso, porque el tema de la concentración, en general, las situaciones defensivas necesitan siempre de concentración. Y yo creo que lo más importante es que también tengan situaciones de interpretación del juego. Y por último, Sonia Gómez nos pregunta que con el fin de conseguir ese ideal de defensores o de defensoras, ¿qué es mejor? ¿Defensas abiertas o también defensas cerradas en la base? En la base, lo que estamos intentando es mejorar a nuestros jugadores. Si nosotros en la base ya trabajamos con situaciones cerradas, esto es un eterno debate que siempre hay, ¿no? Pero lo que desde la escuela un poco nacional lo que se intenta es trabajar con defensas abiertas desde la base para mejorar a nuestros jugadores de cara al futuro. Podemos ser más resultadistas y defender cerrado en categorías inferiores y conseguir mejores resultados, pero lo que queremos es formar jugadores y jugadores que sean buenos. Entonces, con situaciones más abiertas, lo que conseguimos es que los jugadores trabajen mucho más los desplazamientos, tengan muchas más responsabilidades, no se diluyan tanto la responsabilidad con respecto a los oponentes y con respecto al balón. Y creo que un poco la tendencia que hay desde la Escuela Nacional es ir trabajando desde defensas muy abiertas a ir bajando un poco a poco las líneas para poder trabajar todos los conceptos, ¿no? De trabajar desde situaciones de cambio de oponente, desde situaciones más de deslizamiento, de marcaje individual, y poco a poco ir integrando los conceptos, bajando las líneas. Desde mi punto de vista, es más importante el formar jugadores que ser resultadistas en la base y, por lo tanto, creo que es mucho más enriquecedor el trabajar con defensas abiertas. Pues no hay más preguntas, Jorge, por parte de nuestros asistentes a este encuentro digital. Así que, Sergio, todo tuyo para cerrar esta primera jornada. Bueno, Jorge, pues para nosotros es un lujo que alguien tan cercano que está aquí en la puerta de al lado, que todavía nos pueda ayudar tanto como lo haces tú. Y nada, y agradecidísimos de que hayas participado con nosotros. Ya sabes que para nosotros es un lujo. Y nada, muchas gracias. Pues nada, espero que no os haya aburrido mucho, que alguna cosa se os haya quedado en la cabeza o que sea para decir, joder, esto no es lo que yo quiero, es todo lo contrario, pero que os haga un poco pensar y generar alguna inquietud y nada, y a seguir formándonos y sobre todo a ponerlo en práctica, que no sea solo en pantalla, que se nos va a quedar cara de 16 novenos. Así es, eso, así es, estamos todos un poco así. Bueno, pues muchas gracias. Y nada, y mañana arrancamos de nuevo a las 10 de la mañana y mañana tenemos una jornada también potente, así que nada, a dormir bien y energía para todos y todas. Así que nada, hasta mañana a todos. Me gusta. Bien, venga, chao. Bueno, Hasta hasta luego. luego.